Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo sobrevivir a. El día de hoy vamos a aprender a sobrevivir a la momia. Así que mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez y conmigo se encuentra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo el Camello Ortiz. Y aquí tenemos en medio Coco alias el Imhotep Martínez. el Martínez. Ok, como dijimos, el día de hoy vamos a aprender a sobrevivir a la momia. Así que, Coco, cuéntame, ¿quién chingos es la momia? ¿O qué chingos es la momia? Pues la momia, como ya hemos hablado mucho al respecto de esta serie de podcast, la momia también es otro personaje icónico del cine, sobre todo del cine del siglo pasado, de ese sí, fundamentalmente de cine de terror, aunque muchas veces yo me atrevería a decir de horror-y, que es esta mezcla entre humor y terror, que generalmente como que se le atribuye más a este monstruo. Y viene sobre todo esta idea de la maldición y de todo lo que les pasa a los personajes, principalmente exploradores tipo Indiana Jones casi. Viene de la idea de la excavación que se hizo a principios del siglo XX en la tumba de Tutankamón. Precisamente de eso proviene, aunque también lo de Tutankamón es un sesgo súper gigante porque nunca hubo tal maldición, pero es tema por otro podcast. Pero proviene... Pero ayuda, güey. Ajá. O sea, ayuda realmente como a tener una teoría científica de dónde sale la momia. De ahí sale precisamente la idea. Y pues es como tenemos este personaje que pues ha tenido múltiples representaciones a lo largo de la historia del cine. A ver, la película original sale en 1932. Rafa, ¿tú qué nos quieres decir de lo que serán las películas de La Momia? ¿Te acuerdas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ahorita nos diste una lista. La primera película, esta de 1932, realmente era exactamente eso. Si eran exploradores que llegan, abren la tumba y ¡pum! Empieza la maldición. Que ese técnicamente sería como todo, en donde giran todas las películas de La Momia. Ajá. La segunda película, que mal no recuerdo, se llama La Maldición de la Momia. Trata de un escritor que no le sale ser escritor, entonces viaja a Egipto y en Egipto conoce a un egiptólogo, se apasiona por el tema y sale en busca de la tumba de Tutankamón, que aunque no lo dicen como tal, pues te dan a entender que es esa tumba, ¿no? Después de eso, en esa misma película, por azares del destino, llegan amigos de él los llama para que vayan con él, y alguien mágicamente lee un pergamino que hace que regrese a la vida la momia. Y curiosamente aquí es donde ya empezamos a ver este asunto de donde la momia se enamora de la supuesta reencarnación de esta Anck-su-namun, creo que es Anck-su-namun, exactamente. Entonces trata como de matar a toda la gente que está alrededor de ella para quedarse con ella. Esa es la segunda película. La tercera película es la que te decía que era La mano de la momia. Sí. Que también es una... Pues es lo mismo, güey, nada más que aquí... Hay una mano. Solo queda la mano. Sí, están buscando, o sea, realmente la momia se levanta y la mano es como la que tiene la maldición y así, muy raro el asunto. Después de eso tenemos una película interesante, no recuerdo el nombre honestamente, pero es de los años 70, donde son dos hechiceras las que controlan a la momia, que es quizá la única vertiente como tal de las películas de la momia. Ok. Y después llegamos a la de Tom Cruise. No, después llegamos ya del año 1999 a las Brendan películas Fraser de las momias y Rachel Weisz Weisz actualmente, ¿no? Ajá. Brendan Fraser y Rachel Weisz, que son las que conocemos. Que de hecho, toda la cuestión de la momia, yo creo que desde el momento de la primera película hablamos de una historia que tiene que ver con acción, aventura y terror. Romance, pero yo creo que asienta las bases para principalmente todas estas cuestiones que tienen que ver como con este aire de Indiana Jones, ¿no? Donde vas a un lugar desconocido, donde vas en busca de algo que nadie ha encontrado, te lo encuentras, pero antes de encontrarlo pasas por un montón de pruebas, por así decirlo, para llegar a tu objetivo, y después para escapar de ahí tienes que usar otras tantas pruebas. Y yo creo que eso es lo que la momia nos trae en un principio. Ya en las películas de Brendan Fraser a partir de 1999, la primera, por ejemplo, yo sí le veía un toquecito muy chido de terror que me gustaba al principio, pero ya conforme va evolucionando las películas, como que se vuelven de acción-aventura. Sí, mira, ya hay una gran diferencia entre la momia y el Rey Escorpión. Ajá. Entonces, incluso ya quitas a la momia como tal, o sea, ya no existe ni la momia ni el Rey Escorpión. Sí, no, ya no. Algo que, perdón que me metiera, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de esta película del 99 es que realmente sí tuvieron mucho tacto en realmente como respetar la historia como tal, como en el libro de los muertos, la ciudad de los muertos, o sea, todo este tipo de ambientación realmente supieron cómo hacerlo. Sí, lo supieron dejar. Y los efectos también son muy buenos.
Para el tiempo. Para el tiempo son buenos y justifican inclusive el porqué, el despertar de la momia. Toman ciertas características o ciertos elementos de las antiguas películas, a excepción de las hechiceras, pero en la primera técnicamente es un remake de la primera. Ajá. Pero toman en el caso de la segunda el hecho de que era un ladrón, chavo, o sea, un maldito, que por eso le cosen la boca, porque eso sale en la maldición de la momia. Ajá. Es lo que hacen, cuando encuentran el cuerpo, lo encuentran con la boca cosida y rasgada la tumba, que precisamente en el 99 vuelven a hacer mención en eso cuando abren el sarcófago y ven las rasgaduras. Rescatan eso también, y te digo, realmente sí, la película se me hizo buena en ese aspecto, además de que la ambientación, esta mujer que se ve espectacular, las plagas también, las plagas que salen, que en la mano de la momia es donde salen las 10 plagas, ¿no? Entonces como que fueron agarrando elementos de las demás películas clásicas y hicieron esta película. Fíjate que de lo que me gustaba de la película y que se me hacía muy de terror eran dos cosas. Cuando salían los bichos estos, los escarabajos come carne, que de hecho a la momia, al que es Imhotep lo entierran con esos bichos, ¿no? Y el hecho de que la momia tenía que, para recuperar, digamos, su imagen corporal normal, tenía que quitarle los órganos a las demás personas, ¿no? O recuperar los que tenían las vasijas, pero creo que eso ya no servían o ya no los podía ocupar o algo así, ya no me acuerdo muy bien qué pasa con eso. Fíjate que hay un hueco argumentativo en ese lado porque realmente no especifican el porqué. Sí busca a los científicos que le robaron las vasijas. Sin embargo, cada que encuentra uno de ellos les va quitando las partes quita los ojos. Necesitas, es como eso está chido. Bueno, eso me gustó en cuanto al terror, eso sí me agradaba. Eso me recordó al papá del profesor Frink, que robaba órganos. También. Porque sí. O a la película del demonio, que también salía. Sí. ¿Fue algo más que decir de la momia? Pues fíjate que me pareció que eran películas bastante competentes y bastante entretenidas. Inclusive estábamos hablando de que hasta después hubo una animación en donde hasta cierto grado la franquicia pudo sostenerse, pero ya no por mucho tiempo. Y lo que dice Rafa también es muy cierto. Cada vez que intentaban ampliar la franquicia, cada vez se ampliaban también los huecos argumentales y tampoco se podía de alguna manera sostener una historia que pues era imposible de llevar a cabo después. Entonces pues se abandonó, creo que en la tercera película, ya sin sentido. Pero me agrada un poco también el aspecto de esa inocencia que se llevaba a cabo, sobre todo en las películas de acción, porque se hacía una película de acción, se hacía una película de misterio, de intriga, pero también de aventura. Pero eso era como lo que querían promover, pero realmente me gustaría a mí ver películas que realmente tuvieran las implicaciones reales. Si hablamos de maldiciones, si hablamos de cazadores de tesoros, si hablamos de mercenarios, si hablamos de más cosas, pues imagínate cuánto contenido oscuro no podía haber en esa película y se movía bajo un halo muy inocente. Muy familiar. Sí, muy familiar, de hecho sí. Vaya, por ejemplo, esas de Brendan Fraser hubo en el 99 fue la primera, 2001 fue la segunda, el regreso de la momia, donde, bueno, ahí me parece como que fue un poquito de refrito de lo mismo, porque a fin de cuentas ya habían vencido a Imhotep, pero regresa porque pues la reencarnación, ahora sí de Anck-su-namun como tal, viene y lo revive, ¿no? Entonces, bueno, pero igual que la película que también. La tercera película ya fue un poquito más rebuscada, ya la momia, más bien ya es la momia china, ¿no? Sí. No recuerdo. Entonces así como que bueno. No, y aparte fue precisamente para abrirse en el mercado chino y en el mercado asiático, no les funcionó para nada. Pero por otro lado también fíjate lo interesante, estos escarabajos que a mí me daban miedo cuando era niño, yo creo que a todos, ¿no? Realmente sí existen. Los come carne. O sea, los come carne realmente sí existen. Pero no son así. Y no son como lo reflejaban, pero sí, literal, sí se comen la carne. O sea, porque de hecho los taxidermistas, cuando se quieren apurar en hacer algún procedimiento, y para poder hacer la reconstrucción de huesos y todo lo demás, ocupan esos escarabajos. Limpian los huesos. Y limpian totalmente los huesos, los dejan blanquititos. Entonces hay imágenes, obviamente con cámara acelerada, porque es un proceso muy lento, en donde sí lo dejan, pero fíjate, esta escena del hombre de la primera película de la momia del 99, del hombre que se le mete por el zapato el escarabajo, y luego lo quiere quitar, y se le mete por la panza. Entonces, no, eso es así. Yo creo que es de lo más traumante. Y cuando lo ves que le pasa por la cara, ¿no? Yo creo que es de los más traumantes que yo he visto en el cine, bueno, de ese tiempo, y que sí me dejaba así de, no, man, ¿qué está pasando aquí? Y luego en televisión abierta, porque esos no los vi en el cine, yo los vi en la televisión abierta. Fíjate que yo sí vi en el cine. Yo también. ¿Se fueron? No, yo sí los vi en televisión abierta. Claro que sí. Ahorré lo de un año para ir a ver.
Ay, no. Un año de trabajo en la central camionera. No. No, en la central de abastos, güey. Boleando zapatos, güey. Ok. Pero bueno, ahora, mención especial quiero hacer a una película que de repente sale en la televisión abierta últimamente que se llama La maldición de la momia azteca. Con el santo, precisamente, el enmascarado de plata, que de repente también es una película que tiene toda esta cuestión de acción, aventura, y a eso agrega la cuestión de la lucha libre con el santo. Entonces el santo llega a una isla con un montón de científicos que andan buscando los vestigios de un antiguo rey o príncipe azteca, y pues se encuentran con una pequeña comunidad azteca en donde todo esto ya como que se sabe que hay algo raro, pero que no lo pueden abrir porque hay una maldición dentro de esa catacumba, de esas tumbas. Entonces llegan los científicos junto con el santo, lo despiertan y pues los empieza a atacar, y el único capaz de vencer a las momias que siempre se ha sabido es el santo, el enmascarado de plata. Para que me pongan atención, porque de repente sale ahí en el canal 2 o en Galavisión, me parece que se llama, bueno, ahorita ya se llama canal 9, creo. Entonces, para que la chequen. O el santo contra las momias de Guanajuato. Otra mención especial. Pero fíjate, es que yo lo hice sobre todo porque en estas de las momias de Brendan Fraser empezaron la momia normal, luego el regreso de la momia, después se fueron a China, y hubiera sido genial que en algún momento dado hubieran llegado a México y a la maldición de la momia azteca, ¿no? Sí, pues ya se iban para China que no vinieran a México. Como si Cristóbal Colón se equivocó, güey. Sí. Como recientemente un amigo, nada más contar una anécdota rápida, un compañero, un compañero donde yo estudio, dice que su bisabuelo es una momia de Guanajuato, literalmente, güey. O sea, y que su papá peleó porque su papá y su abuelo pelearon precisamente con el gobierno del estado de Guanajuato para que no lo pusieran en exhibición y le regresaran el cuerpo, pero no pudieron. Entonces su abuelo está completamente exhibido en el Museo de las Momias de Guanajuato. Entonces yo le pregunté a este güey, oye, de casualidad, si tú vas al museo, ¿identificas a tu abuelo? A tu bisabuelo. Y me dice, pues es que por la ropa y todo, ya nos enseñó fotos y acá todo bien familiar. Y yo le digo, pero es que no puedo, porque pues sí me duele la historia, ¿no? De mi papá y mi abuelo y no sé qué. Y yo le digo, oye, güey, pero ¿no te volvería más de repente llegar al museo y de repente ver a tu abuelo en una posición rara, güey, que está como así? Ok. Como de luchador. Como de luchador. Es que fíjate, aquí no sé si tenemos la suerte, no sé si sea suerte o simplemente una burla del destino, que nosotros vivimos aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en México. Y aquí, pues como que la cuestión de la momificación me parece que es hasta natural. De hecho, aquí es natural. Entonces, sí, por el aspecto de la tierra. Es muy posible que en algún momento, pues todo, más bien, no es que sea posible, es totalmente posible que en algún momento todos seamos momias exhibidas, ya sea en el Museo de Celaya, que también aquí hay museo de momias, es chiquito, pero hay museo, o en el Museo de Guanajuato, ¿no? Claro, es que mira, hay una diferencia muy grande, y qué bueno que tocaste este tema cultural, de las momias de Guanajuato. ¿Cuál es la diferencia entre una momia de Guanajuato y una momia del antiguo Egipto, perdón. La momia de aquí es completamente natural, no se le retiran los órganos tampoco. O sea, la descomposición es completamente natural y la conservación es natural por los minerales que tiene la tierra. Sí. Sin embargo, ¿por qué se toma la maldición de la tumba de Tutankamón para hacer esta franquicia? Por el asunto del cómo se momificaba la gente por medio de los ganchos para sacarle el cerebro por la nariz, quitarle los órganos, todo esto. Entonces, los sustentos dentro de las películas también iba por ahí. Ese asunto del sufrimiento que había tenido la persona al momento de morir, por así decirlo, y que su alma no podía descansar en paz. Entonces, por eso regresaba para buscar, por ejemplo, en el caso de la momia de 99, a quitarle los órganos a la gente, o porque lo habían perturbado de su sueño. Yo creo que realmente aquí sería más como los zombies de Guanajuato, porque todavía tendrían órganos. Sí, porque están completos. O sea, bueno, lo que obviamente por el tiempo ya se acabó, pero sigue siendo... Que incluso yo me atrevería a decir que serían más como las campechanas, güey, de Guanajuato, güey, como quedan los cuerpos, güey. Que de hecho sí es, o sea, es gente, tú lo ves, si tú eres una persona muy atenta, tú ves una momia de las que están aquí en Guanajuato exhibidas y puedes identificar todo, los ojos, el cabello, la piel, los órganos que posiblemente faltan, los dientes. O sea, hay momias que inclusive tienen casi toda la dentadura completa. Hay otros que obviamente pues, se fueron cayendo en vida, ¿no? Pero sí están impactantes, pero al mismo tiempo es como... Pues es esta parte cultural de Guanajuato que dices, estoy orgulloso de mis momias, ¿no? Sí, claro. Me las venden en dulce en el mercado, güey. Sí. Ok, a ver, entonces, habilidades de la momia que te le da Rafa. ¿Qué habilidades tiene la momia para atacar a la gente? En este caso de los que estamos hablando. Híjole, mira, yo creo que junto con Drácula es uno de los que a los que más les encuentro.
Ajá. Porque obviamente pues tiene el don de poder traer plagas. Ajá. O sea, de entrada es un ser sobrenatural que puede llegar a ocasionar plagas, y no nada más a mí, o sea, O sea, a todo el entorno. Sí, sí, sí. Tiene el don de poder engatusar a la gente, específicamente a los esclavos. Ah, ok. Es algo que también se habla en la película. Puede convertirse en arena, puede convertirse en grillos, güey. Puede hacerse una nube de polvo. ¿Qué más puede hacer? También tiene super fuerza, ¿no? Bueno, superfuerza, También tiene ¿no? super fuerza. Puede incluso llegar a puede llegar a viajar distancias enormes, que es lo que plantean en la película cuando vas en el desierto y se ve la cara enorme Ah, sí, sí. de la momia. Es casi inmortal. Ajá. Digo casi porque, o sea, que no lo vencen, pero es casi inmortal. Es imponente físicamente hablando, o sea, lo ves y te genera un miedo tremendo. Y no lo puedes atacar con armas comunes. Aquí sí, a diferencia de los otros dos de los que hemos hablado en estos podcasts pasados, realmente si yo agarro una pistola y le disparo, solamente se va a doblar y va a continuar. Ajá. Entonces creo que aquí sí es un personaje muy, muy fuerte. Mucho más poderoso. Sí. Ok. Coco, ¿qué debilidades le ves a la momia? Pues mira, de acuerdo a mi conocimiento de la cultura egipcia por medio de Yu-Gi-Oh! Ay, güey. Sí, sí. Totalmente válido. Porque tenían exodia. Era el único momia, güey. Si yo invoco a Exodia o a los dioses egipcios, esa momia se la pela, güey. Ok, sí, sí. Qué debilidad. No, pues mira, por ejemplo, el asunto de los mercenarios y de los cazadores de tesoros y todo, pues generalmente tenían armamento más perrón. O sea, de repente llegaban con helicópteros, aviones, o lanzacohetes, escopetas, ese tipo de cosas en las películas, güey. Entonces, partiendo de ahí, pues precisamente me reuniría con unas personas que estén haciendo la expedición y que realmente estén interesados en poder salir al igual que yo de la momia. Entonces ya con ese armamento más pesado ya podríamos defendernos, y si no es eliminarla, por lo menos es escapar de ella. Ok. Entonces eso es lo que haría, me formaría. No, pero tú ya me estás diciendo tu estrategia para subir. No, pero ¿qué debilidades tendría? Las debilidades que yo le veo es que generalmente siempre en todas las películas hay un planteamiento de que tiene algún tesoro por ahí escondido que definitivamente es su debilidad. O sea, puede ser un corazón, como una especie de Horrocrux, como un corazón o sus propios órganos en vasijas o así. Entonces, de alguna manera, si tiene algo por ahí, pues irme precisamente a ello y eliminarlo. Es como un duende maldito, pero en serio, güey. También es débil contra los gatos, güey. Bueno, sí, de hecho yo estaba pensando en eso, le tiene miedo a los gatos. Tiene miedo a los gatos por alguna razón egipcia, güey. Supuestamente dicen, en la película plantean, es que históricamente hablando es buena, porque te decía, es muy interesante cómo plantearon todo eso. Fueron muy, muy, muy respetuosos en el asunto de la cultura egipcia. Ajá. Culturalmente hablando, los gatos son los protectores del reino de los muertos. Entonces realmente en el momento en que llega este ente con un gato, se encuentra contra el némesis, entonces por eso se va cuando ven un gato. Ok. Sí, efectivamente. Otra debilidad que tendrían es el rey escorpión. Si matas al rey escorpión, matas a la momia, ¿no? Pero está muy cabrón ganarle a la roca convertido en un escorpión. Sí, sobre todo en el efecto más chafa. Ay, sí, amigo. me da sida en los ojos de ver eso. Ok, Rafa, estrategia para sobrevivir. La momia te está persiguiendo, va por ti, güey. ¿Qué harías para sobrevivir al ataque de la momia? Tocaste un tema interesante, creo que buscaría un gato callejero. Acercarme lo más que pudiera un gato callejero. ¿Te llenarías de gatos? Sí, sería el loco de los gatos. Sí, realmente sí, o sea, sería completamente eso. Porque no encuentro algo así como que me pudiera salvar en este momento como para poder decir eso. No voy a hacer un ritual en medio de una pirámide, güey, donde se lo puedan llevar, güey, o sea, sí, no lo voy a hacer. Pero sí, yo creo que sería eso, buscar gatos. Ok, es estrategia válida. ¿Quién sabe qué tanto le haría a los gatos si en un dado caso que te atacara también a los gatos, no? Pero pues, igual le huyen, ¿no? Como en la película. Sí, pues yo te digo, tal vez no sería así como matarlo, pero decía Coco mínimo alejarlo. Ok. Yo pensando en el momento en el que tal vez ya la momia nos anda persiguiendo a todos, ¿no? Pues estamos en un grupo de gente que se metió ahí, por meses pues desatamos la maldición. Yo haría lo que
dice Coco, ¿no? Buscar su punto débil, ¿no? Saber tal vez las vasijas que tienen sus órganos, si las destruyes, o si las regresas a cierto lugar, o si haces un ritual con ellas, lo pudieras afectar a la momia. Yo creo que sería lo más, apaciguarlo. Ajá, no, apaciguarlo, yo creo que sería lo más, no sea, viable para mí en el caso de si tenemos que hacer algo para que no nos maten. Claro. O sea, tan cabrón. Coco, ¿cuál sería tu estrategia una vez más? Pues mi estrategia fue la que ya compartí, Ajá. que era precisamente la de aliarme a un grupo mercenario que tenga armamento y conocimiento de causa, de lo de mapas y todo, para poder intentar ver la debilidad de la momia. O la otra sería, en un descuido que ella tenga, quitarle el vendaje. Ándale, ¿no? ¿Sí? Entonces, que sabe ¿cómo se dice? Como trompo. Dárselo y como ya lo hiciste, pero ya te va a atacar. Exactamente. Ahora, no sé si la momia, por ejemplo, tuviera un lugar específico en el cual solamente pudiera actuar, o si puede, por si si estabas en Egipto, desataste la maldición, pero de buenas y primeras te pudiste ir a, no sé, a Nueva York, güey, ¿ya no te atacaría o sí te podría buscar? De hecho, sí es una buena pregunta porque también es un planteamiento que no se ha ejercido muy bien en las películas. O sea, como que se da a entender que no hay ningún problema, que ella podría ir desde África hasta América sin pedos a buscarte, pero pues depende mucho del tipo de película siempre. Es que realmente nunca ha salido de Egipto. Ajá. O sea, nunca la han citado en otro lado que no sea Egipto. Ajá, sí. Ahora que lo que le pasaron como el Drácula, que alguna vez hablamos que él llevaba la tierra de su Transilvania. Ajá. Para recobrar fuerzas, ¿no? Tal vez yo creo que le pudiera pasar algo así. Sí, eso precisamente proviene de los libros originales de Bram Stoker. Okay. Bueno, pues ahí estuvo nuestras estrategias para sobrevivir a la momia. Últimas palabras ya para despedir el podcast, Rafa. Sí, en este caso la momia, al igual que Drácula, creo que es un personaje que sí tiene un sustento histórico o que sale de un hecho histórico completamente. Coco hablaba de la maldición, tal vez sin fundamentos, de la tumba del rey Tut. Ajá. Sin embargo, creo que hay que dejarle un poquito el velo o el veto. No, sí, el velo. Sería velo. De la duda, el beneficio de la duda, porque le quitaríamos todo lo bonito a este asunto del rey Tut. Y tiene sustentos y fundamentos teóricos muy fuertes. Las películas, quiero creer, o no quiero creer, quiero suponer, o imagino, digo, que fueron como de más a menos. Ajá. Y en el 99 volvieron a cobrar fuerza, a excepción del Rey Escorpión, que la verdad no es un asco. Aunque a mí sí me gusta la película de Rey Escorpión, pero... A mí no. Con la Roca Virola. Mira, los monitos de Minecraft se veían más reales, güey. Bueno, sí. Que el Rey Escorpión, güey. Bueno, pero es que tú estás hablando del Rey Escorpión ya cuando está como escorpión en la de la Momia 2. Sí. Que sí se ve. Sí se está muy No, muy o sea, chavado. todo está Yo chavado. hablo de la película que ya después hizo como el spin-off, que también se volvió de aventura, de acción. No, ahí sí ya no había nada de terror, pero... Sí, fue más de acción. Entonces realmente sí creo que sería interesante que la gente se diera la tarea, de nuevo cuenta, como en todos los podcasts, de ver las películas. Si bien no todas, porque digo, son demasiadas y son muy parecidas. Ajá. Pero sí mínimo ver la primera y la última, que es como una recopilación hermosa de todo lo que se ha hecho. La de Tom Cruise no la recomiendo tanto. No, Sí, no, eso ya salió mucho Ya. salió mucho del molde. Exacto. Ya no. Salió y murió, o sea, Sí. nació muerta. Sí, exactamente. Y pues nada más, sería eso, haciendo un poquito de remembranzas a la nostalgia infantil, párvula. Ajá. La influencia que llega a tener la momia a tal grado que pues, también aparece de pronto en Hotel Transilvania, ¿no? Ah, ok, sí. Y también tenemos juguetes hermosos de Mattel Uh-huh. y de Sonrix, con lo que son los monstruos de bolsillo que les comentaba hace poco, ¿no? Ah, sí. Pues creo que sí sería interesante que se dieran a la tarea de poder ver la saga de la momia y que se acercaran un poco a través de la película a la cultura egipcia. Uh-huh. Sí, efectivamente. Ok. Coco, tus últimas palabras ya para despedir el podcast. Pues como añadidura de lo que dice Rafa, me gustaría hacer un par de recomendaciones. Una sería, retomando lo que es la trilogía de la momia de Brendan Fraser, en medio salió una caricatura en los años 90 que precisamente es justo entre la 1 y la 2, y que desarrolla más los personajes y que tiene esta dinámica del monstruo de la semana, o sea que es Imhotep haciendo alguna barrabasada a los personajes y esto resolviéndolo. Entonces me parece que puede ser muy entretenido de repente hacer esta, como diría un canal que yo veo que se llama Mad Hunter, ¿no? De esta redescubrimiento de la arqueología moderna, ¿no? En donde puedes buscarla y saber que por lo menos hubo alguna intención de tener un poquito más de desarrollo en los personajes y que fue por este medio de la caricatura.
Otra influencia que tuvo en la cultura pop, a mí me gustaría que vieran el episodio de Pato Aventuras, sobre todo la nueva caricatura, el reboot de Pato Aventuras, que está impresionante. Ajá. Que es un episodio que se llama La Maldición de Todd Ra, Ok. que es un homenaje a todas estas películas, desde las más antiguas hasta las más recientes. Toma todos los elementos y con el humor absolutamente nuevo que hizo esta serie de Patoaventuras, hace un episodio súper divertido y súper crítico. Ok, perfecto. Ok, gente, bueno, pues ahí estuvo este episodio, hablando de la momia. Fíjense que la momia fue uno de mis monstruos menos favoritos antes de que salieran las películas de Brendan Fraser, porque nunca me gustó el cliché de que estuviera toda llena de vendas, ¿no? Y porque muchas veces la vencían en algunas caricaturas, pues jalándola, haciéndole como trompito y Claro. deshaciendo la momia, ¿no? Ya en la momia, pues te muestran que es un cadáver que vuelve a la vida, que se va regenerando y que tiene ciertos poderes místicos. Entonces eso ya como que dije, bueno, ahí sí ya se ve más poderoso, ya se ve más imponente, a diferencia de verlo como unas vendas. Entonces que inclusive las vendas, pues los podrías quemar, entonces lo quemas y deshaces y ya te mataste la momia, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.